¿qué me podrías decir o explicar acerca del fanatismo o radicalización, si está bien dicho, si no me corregís, como un proceso humano? Bueno, Martín, mira, te lo voy a explicar así, sobre lo que sería o lo que llamamos el fanatismo. Te podría dar una definición, yo prefiero darte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo y lo vamos a ir viendo. Seguramente vos y todos los que nos están escuchando han visto alguna vez una imagen que existe que está formada por dos perfiles humanos eh, enfrentados y que en el fondo forman, digamos, o el fondo forma una copa. Es Mm, decir, sí, vos ves los dos perfiles y la copa. Entonces, ¿qué pasa con esta imagen? Es una imagen dentro de otra imagen, es decir, son imágenes que se comparten. Ahora, cuando presentamos esta imagen a las personas o la vemos, yo puedo ver en primer lugar una copa y vos podés ver los dos perfiles. En algún momento podemos llegar a ver las dos cosas. Pero, ¿a qué voy con esto? El ejemplo sería que existen personas que ven solamente la copa y personas que ven solamente los perfiles. Entonces, supongamos que yo veo solamente la copa, digo, bueno, aquí hay una copa. Y vos me sí. decís, no, pero yo veo dos perfiles humanos. Entonces yo te sigo diciendo, no, mira, acá hay una copa. Y vos seguís con lo otro. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? O que los dos comprendamos que esa imagen guarda otra imagen, o que nos radicalicemos en nuestra opinión y empecemos a decir, no, para mí hay una copa y acá solamente se ven copas. Y vos me decís lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi actitud frente a la tuya? Yo me vuelvo intolerante. No tolero que me digas que hay dos perfiles, ¿no? Y Mm, quizás vos no toleres que yo te diga que hay una copa. Esto ocurre en todas dimensiones, ¿no? Este es un ejemplo gráfico, un ejemplo un dibujo, una imagen, pero que también guarda una interpretación mental o cognitiva. ¿Qué es eso? Es un sesgo, ¿no? Es ver una cosa por encima de la otra. Y además intolerante, porque no comparto que el otro pueda ver otra cosa. Esto ocurre en muchas dimensiones. Ocurre en el fútbol, ocurre en mm, la política, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que aquellos que vemos copas, por ejemplo, tendemos a agruparnos con otros que también ven copas, ¿no? Mis amistades van a empezar a ser aquellos que ven copa y tus amistades van a ser aquellos que ven los perfiles, ¿no? Y acá claro. se empieza a generar esto que suele llamarse una grieta, ¿no? Unos de un lado y otros del otro. Pero la diferencia con el fanatismo es que es intolerable. Es decir, los sesgos existen permanentemente. Nosotros tenemos sesgos de todo. O sea, vemos una cosa por sobre otra, entendemos una cosa por sobre otra, pero la diferencia es la intolerancia. El no aceptar que el otro pueda ver una cosa. Y peor aún, intentar implantársela al otro. Es decir, yo veo copas, hay copas y yo quiero que vos veas una copa. No me importa que veas dos perfiles. Esto ocurre permanentemente todos los días con muchos jueces. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque los jueces son humanos, son como vos, son como yo, y vos me decís, bueno, pero son jueces, deberían, ok, sí, deberían, y tienen una formación. Ahora, la formación que ellos tienen es intelectual, ¿no? Estos sesgos del fanatismo son totalmente eh, factores humanos, tiene que ver con lo emocional. Y los jueces les juega mucho lo emocional. No sé si habrás ahí, estarán tan enterados como aquí el tema de el juicio que hubo sobre los chicos rugbyers, por ejemplo. Claro, sí. Ese, ese juicio se mediatizó a tal escala que ya todo el mundo participaba, ya todo el mundo quería determinada sentencia. Los jueces, como son humanos, recepcionan esta opinión pública y deciden no tanto sobre la sana crítica, sino sobre la opinión pública. Y eso está ocurriendo en diferentes causas, de diferentes motivos, donde se imponen perspectivas, ¿no? Hay determinadas perspectivas que se imponen, ¿no? Y es como el mismo ejemplo, volvamos al mismo ejemplo, es como que se dice en la justicia, bueno, acá los jueces tienen que empezar a ver copas y no perfiles, ¿no? Lo mismo, se instala esto. Entonces ya se sesga, ¿no? Y eso lo tenés en varias de perspectivas. Una de ellas es la perspectiva de género, por ejemplo. La palabra perspectiva es la más importante. No, no hay que caer tanto en la de género, sino en la palabra perspectiva. Perspectiva significa punto de vista. Y Claro. lo que están pretendiendo es que exista
un punto de vista por sobre los otros. Es decir, que hay intolerancia. Entonces me quedo con la palabra, una cosa es perspectiva, otra cosa es ideología, porque mucha gente por ahí las usa como sinónimos y no lo son, ¿es así? Claro, totalmente. No, no es lo mismo. Ahora, si vos querés pensarlo como ideología, la ideología de género tiene cosas beneficiosas y otras cosas que están en dudas, porque tampoco es una verdad. Es decir, falta que algunas cosas se comprueben, digamos, de esa ideología. Ahora, llevar esa ideología a la justicia con una perspectiva e intentar imponerla y que los jueces tengan determinada perspectiva es perder la objetividad. Entonces estamos complicados, porque si al juez le pedimos objetividad y le ponemos una perspectiva para que decida sobre un punto de vista solo, entonces ya deja de ser objetivo. ¿No? En realidad se tienen Claro. que considerar, repito, varias perspectivas y no solo una perspectiva. Uno de los sesgos que existen en los peritos psicólogos es cuando toman o van a analizar o hacerle una pericia a una víctima, le creen todo lo que la víctima dice. Es decir, todo lo Claro. que la víctima dice es la verdad y no lo contrastan. Y ocurre lo contrario con el victimario. Cuando el presunto victimario es peritado, creen que está siempre simulando, que está mintiendo, es decir, porque parten del sesgo de creer que esa persona cometió el acto que se le están indicando y de pronto no. Entonces, tienen un solo sesgo, ¿no? El de acusar o el de defender a una víctima, cuando no es el rol del perito. O sea que hoy en día, si tomamos, por ejemplo, la perspectiva, la ideología de género, los peritos, en tu caso, tu trabajo también está bajo un desafío importante en esta época. Totalmente, si ya piden que, por ejemplo, que las pericias sean con perspectiva, que tengan perspectiva de género. Entonces la pericia también estaría condicionada a ser confeccionada, a ser dirigida desde una sola perspectiva, Es no por sobre contradictorio lo que las te otras. piden. Totalmente, pero es lo mismo que con los jueces, es lo mismo que con los jueces. Si vos pedís una perspectiva por sobre las otras, una cosa es que se considere esa perspectiva, Mm, ¿no? Pero así como consideramos esa perspectiva, hay otras perspectivas, ¿no? Como te decía, la generacional, la cultural, ¿no? Vos claro. no podés aplicarle un mismo test a, a alguien de una población indígena que a alguien de una población de una ciudad donde tiene otra formación. Hay que tener esa tolerancia, comprender las diferencias culturales. Y esto es lo mismo. Y los puntos de vista también deben ser considerados. Esto no está ocurriendo, ¿no? Muchas veces se intenta analizar a una presunta víctima, ver el grado de simulación que hay y no quieren que explores la simulación, porque dicen que eso es ir contra la perspectiva de género. Es un gran error. Pablo, ¿cómo está afectando esto a las facultades de psicología, a los chicos que se están egresando hoy en día? Bueno, mira, esto ya es algo que ocurre hace bastante tiempo, porque dentro de la facultad de psicología, en realidad yo siempre digo debería ser facultad de psicologías con S, Ah, mira. porque en realidad vos tenés muchas psicologías diferentes, diferentes corrientes de la psicología. Y esto ocurre antes de toda esta perspectiva, ocurre que nuestra formación en Argentina está liderada por lo que llamamos la corriente psicoanalítica. Pero la corriente psicoanalítica no es la única corriente, existen otras corrientes. Y el que se forma tiene la libertad, y eso está perfecto, de elegir entre las corrientes. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no todas las corrientes tienen el mismo grado de cientificidad. Es decir, no todas son científicas. Y Claro. si vos vas a tener un paciente, debería haber un rigor científico para con él. Con las pericias psicológicas que pertenecen a la psicología forense, todavía mucho más, ¿verdad? Una pericia debería tener un rigor científico avalado. Y desde ciertas corrientes, como por ejemplo el psicoanálisis, que es la que impera en nuestro país, se sabe, no es porque yo lo diga, que no tiene el rigor científico suficiente. Y muchas veces, muchos peritos, psicólogas y psicólogos, defienden su postura desde esa corriente. Y los jueces lo toman, porque no saben esto que yo te estoy contando, ¿viste? No Claro. saben que una es más científica que otra. Entonces, el sesgo en psicología y esta perspectiva por sobre otra existe ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto somos muy poquitos los que lo cuestionamos dentro de la psicología. ¿Es difícil cuestionarlo hoy en día? Sí, es difícil cuestionar todo hoy en día, porque también
en esta intolerancia que existe para que vos pienses de determinada forma, ¿cuál es la excusa? Que si vos pensás diferente, te dicen que vos sos un odiador, ¿no? Que tenés un Claro, discurso de odio. Por ejemplo, volvamos al mismo ejemplo de las copas y de los perfiles. Si vos ves un perfil y yo veo una copa y vos me decís no hay perfiles, yo te voy a decir no, vos sos un odiador porque no estás viendo la copa, odias lo que yo digo que hay una copa, ¿no? claro. Odias las Entonces, copas. claro, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Se ha impuesto lo emocional por sobre lo racional. Mm. ¿Entendés? Ahora ya no importa si tu discurso es racional, importa si es de odio o si no es de odio. Podríamos decir entonces, tomando lo que vos dijiste recién, que ya no importa la verdad. Y claro, yo creo que hace mucho rato que no importa la verdad. No importa, importa quién tiene razón, que no es lo mismo. ¿No? Si vos y yo estamos discutiendo sobre algo y de pronto llegamos a una razón y vos decís algo que yo me doy cuenta que vos tenés razón, yo debería decir, Martín, tenés razón, acá encontramos lo que... Pero yo no hago eso, yo trato de defender mi postura, ¿no? Entonces Claro. ya no es la verdad y vos la tuya. Y esto ocurre en la justicia. En la justicia se defienden narrativas encontradas, relatos encontrados y no la verdad. Entonces no suele haber justicia. Yo siempre le digo a los abogados, porque yo trabajo con muchos abogados, que el día que haya justicia va a ser cuando los jueces sean robots. Cuando el juez sea un robot que no tenga emociones, que no le importe la opinión pública, que no le importe nada y solamente la ley, y ahí va a haber justicia, ¿no? Cuando sea un robot. Porque el problema es lo emocional por sobre la razón. Por último, te pregunto, ¿cómo aguanta o si aguanta un tejido social con posturas muy radicalizadas? Y yo creo que ya estamos en un punto donde este tironeo, esta intolerancia, ya está llevando a extremos donde ya no se aguanta, ya hace rato que no se aguanta, porque vos tenés en los penales personas detenidas injustamente, ¿no? Por cosas que no hicieron. Y tenés libremente personas que sí han hecho determinados delitos y están libres. Entonces, es la evidencia de que la justicia falla. Y a nivel político ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. No hay un plan para que todos mejoremos, sino hay un plan para tener la razón cada uno y tirar para determinados lados, ¿no? Entonces, ya estamos en un punto intolerable. Pero la evidencia de esto es cómo funciona todo a nivel país, ¿verdad? Yo creo que hay que contemplar o poner la lupa sobre esto que yo digo de los sesgos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a analizar algo o a escuchar a alguien, ver los sesgos, pero también ver los sesgos en nosotros mismos, entender que también nosotros tenemos sesgos. Y a Claro. partir de ahí, tratar de ser lo más tolerantes posible con el otro. Y no imponer perspectivas por sobre las otras. Recordar que perspectiva significa un punto de vista y existen varios puntos de vista. O sea, educar en este sentido, tratar de no imponer, sino de respetar distintos puntos de vista. Ahí se va a eliminar o a minorar el- el fanatismo, digamos. ¿Dónde se aprende a ser tolerante? ¿En la casa, en la escuela, en la calle? Y comienza siempre desde la casa, porque comienza desde el niño. ¿Y el niño dónde está? Está en una casa, ¿no? Sabemos que hay muchos niños que no, que están en la calle, ¿no? Sí, Entonces, la razón sería que comienza desde el entorno. Todo comienza desde afuera. Así como el lenguaje nos entra desde afuera, todo comienza desde afuera, no sale de uno, digamos. Todo sí. viene del contexto. Dependemos mucho del contexto. Incluso tu comportamiento, mi comportamiento, depende del contexto. Vos no te comportás de la misma forma en una fiesta, en un boliche o en un funeral. Depende del Claro. lugar cómo vos te comportás.